Vivimos en un mundo de tantos conflictos, de tanta inseguridad, donde lamentablemente la gente no sabe qué decisión tomar. En otras palabras, no saben qué camino tomar para solucionar tantos problemas que hoy estamos enfrentando, tanto en mi país Chile como en cada rincón de esta redonda tierra. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Quiero compartir esta dosis de bendición que siempre estoy entregando para poder llevar una palabra de aliento, una palabra de bendición y una respuesta, quizás a muchas interrogantes que puedan haber quizás en tu vida. La dosis de hoy lleva por título: hay muchos extraviados en este mundo. ¿Y por qué? El texto del cual me voy a tomar para esta dosis de bendición está en Juan capítulo 14, verso 6, donde Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pareciera que muchas personas no supieran qué hacer, como lo dije, por todo lo que vemos, tantas decisiones mal tomadas, donde las decisiones son trágicas y lamentables. Como dije, pareciera que muchas personas no supieran qué hacer. Las noticias que escuchamos son lamentables y trágicas. ¿De cuántas cosas nos enteramos? Por ejemplo, hace pocos días en las noticias de Chile, que un hijo mandó a matar a su madre para quedarse con la herencia. Hijos, lamentablemente, que hoy no tienen ningún respeto a sus padres. Noticias como aquella mujer que mata a su esposo. Escuché una noticia muy parecida a esta, donde aquel esposo que mata a sus hijos, mata a su esposa, y de luego se mata a él dejando una nota, la cual decía: no encontraba otra salida, estaba muy agobiado. Hay mucha gente agobiada en el mundo sin saber qué hacer. ¿Cuántas personas que hoy conviven por la inseguridad del fracaso matrimonial? ¿Cuántos de los que se dicen jurarse amor hoy se odian? ¿Cuántos de los que gobiernan un país están totalmente descontrolados por la ambición de poder y que hoy están siendo juiciados por aquellos fraudes que han hecho a la nación? ¿Cuántos hoy que para buscar una salida prefieren lo fácil, prefiriendo robar y, si es necesario, matar para conseguir lo que necesito? Familias que hoy no se hablan por no saber convivir. Y podría seguir hablando, pero ¿qué está pasando? ¿Y por qué está pasando todo esto? Son preguntas que muchos buscan y quizás no encontramos una respuesta. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que el camino que trazó el Señor, el Creador, se ha borrado? Mi Biblia dice en Proverbios capítulo 14, verso 12: hay muchos caminos que al hombre le parecen derecho en su propia opinión, pero su fin son caminos de muerte. Creo que acá es donde está el problema. El ser humano se ha querido manejar solo por el mundo, de acuerdo a lo que cree que es mejor. Quiero decirte, Jesús trazó un camino y dejó un libro llamado Biblia, para que en ella encontráramos la salida a todo y construyamos una vida correcta y sana. La Biblia es un libro muy poco leído y tristemente también entre aquellos que dicen creer en Jesús. La Biblia es un libro reconocido como el libro de los libros, como una biblioteca perfecta, por la sinfonía que tiene y esa unidad donde cada texto está muy amalgamado con el otro, donde uno puede leer desde el Génesis hasta el último libro, que es Apocalipsis, y ver cómo un pasaje bíblico concuerda con el otro. Un hermoso libro llamado Biblia, Palabra de Dios, libro sagrado, Santa Biblia, que tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, escrito por 40 autores inspirados por Dios, que registraron cada hecho de lo que Dios ha realizado desde la creación. Un libro llamado Biblia, la cual puedo decir que es la voz autorizada de Dios
para el mundo. Creo que la humanidad se ha extraviado por desatenderla, sabiendo que existe, pero prefieren hacer y actuar como que no existiera. ¿Por qué es tan importante la Biblia? Y más hoy en los tiempos que estamos viviendo, porque es una guía espiritual que proporciona instrucción moral y fundamentos doctrinales. El propósito de la Biblia es guiar, encaminar al hombre a una relación perfecta con Dios. Es importante la Biblia porque nos enseña sobre la humanidad, los tiempos y los acontecimientos que no se han aún experimentado. Es importante porque nos ayuda a crecer en la fe bíblica, en la fe basada en la palabra del Señor. La Biblia nos ayuda a recordar el propósito y la existencia de Dios. Nos ayuda a resistir la tentación y a vencer cuando nos encontramos en las tribulaciones. Es importante la Biblia, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, porque también nos proporciona consuelo y nos consolida para creer en las promesas de Dios. Recordando que somos en Cristo más que vencedores y quienes somos en el Señor. Por eso es importante la palabra de Dios, por eso es importante tenerla con nosotros, estudiarla, compartirla con la familia. Ella nos enseña de cómo podemos tener un hogar feliz. Y nos enseña muchas cosas. Si tú escuchas las noticias, ves todo lo que está pasando, todo ya está registrado en la palabra del Señor. Y no solamente está registrado, sino que la palabra de Dios es importante leerla porque te enseña cómo salir de todas estas situaciones difíciles que se están cumpliendo en estos tiempos. Entendamos que la Biblia es un regalo de Dios para no extraviarnos y sepamos nosotros cómo conducirnos bien en este camino. Estados Unidos era porque se ha alejado de la Biblia, siendo que era un ejemplo de país donde las bases bíblicas eran el fundamento de la nación. Pero hoy, alejado de ella, se ha extraviado, por lo cual los conflictos se han desatado. Pero solo quiero decir algo con este ejemplo, que si una nación no tiene a Dios en medio de todo, es difícil que esa nación sea bien gobernada. Entonces, entendiendo lo que estamos hablando, la Biblia es importante porque para los que confesamos a Jesucristo y somos cristianos, se nos hace necesaria. ¿Sabes por qué? Porque así seguimos el camino correcto para cuidar esta salvación tan grande. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo hace un hermoso comentario en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 al 20, diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios. Le invito a leer todo este capítulo. Habla de la armadura, de la verdad, de la espada y de que tenemos que vestirnos porque nosotros estamos enfrentando una gran guerra espiritual y la única forma de vencerla es con la palabra del Señor. Amados y amadas, no hay duda que la Biblia es un libro sobrenatural, que es la voz de Dios a su pueblo y ha sido el fundamento de la iglesia cristiana a lo largo de su historia. Nos habla de Dios mismo, de cómo es Él y la única que nos puede enseñar de la Trinidad y la expiación. Enseñarnos también sobre la fe versus obra, que es un tema que muchas veces se discute mucho. Nos muestra y proclama que hay un solo Dios eterno actuando en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dije delante, la Biblia es una colección de libros y no un simple libro, porque es un libro sagrado escrito por profetas e historiadores antiguos, y estos autores registraron la relación entre Dios y su pueblo durante 4000 años. Sus palabras son inspiradas y lo que hoy conocemos como palabra del Señor. Por eso, amadas y amados, hay que leerla, estudiarlo y pedir a Dios su ayuda para entenderla.
Es importante que para comenzar a leer debemos escoger un tema que sea de interés para nosotros. Como consejo, te invito a que comiences a leer el libro de Proverbios y luego continúas con los otros libros del Nuevo Testamento. Toma nota de lo que aprendas. Al leerla empieza a compartir con las personas o con tu familia. Eso te ayudará mucho para entenderla, para comprenderla. Comparte con otras personas y si no la entiendes, te voy a dar un consejo. Investiga lo que no comprendas o acércate a tu pastor o maestro de donde asistes para que te explique, así es, para que te explique algo más y te dé una respuesta. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia relata la historia del mundo, la creación, la caída, la redención y el juicio final de Dios. Quiero ir concluyendo. No sé cómo alguien puede vivir sin la Biblia. Sin ella estaremos simplemente extraviados, como muchos lo están en el mundo, y lamentablemente dentro de la iglesia hay muchos que son extraviados, aunque vayan a la iglesia, porque no tienen el hábito de leer la palabra del Señor. Como verdaderos cristianos necesitamos de ella, porque es un manual de vida que Dios nos ha dejado para saber conducirnos, para saber caminar en este mundo, porque nuestro caminar en este mundo es pasajero, porque nuestro destino es el cielo, es la vida eterna. Ella es una guía en la vida de la fe. Además, es la puerta de acceso a un crecimiento fundamental para conocer su gran amor, su gracia y misericordia. ¿Cuál era el título del tema que leímos al principio? Hay muchos extraviados en este mundo. ¿Y por qué? Espero haber respondido en parte a esta pregunta. Son pocos los que leen la Biblia en el mundo. Y tristemente, como dije, muchas veces también son pocos aquellos cristianos que la leen. Terminar diciendo, con estas palabras finales, la Biblia tiene que ser la voz de Dios desde los púlpitos. Y gran ejemplo también de los que la anuncian. La Biblia es el manual de vida que cada creyente, que cada hombre de Dios tiene que tener. Es el testimonio el que la Biblia entrega y que se tiene que reflejar en cada uno de los que aceptamos a Jesús como Señor, en aquellos que obedecen, porque somos la sal y la luz del mundo. Seamos obedientes a Dios y su palabra. Así encontraremos bendición, salvación y no tendremos el drama ni el problema de no saber qué hacer en alguna situación difícil, porque la palabra de Dios va a ser una luz, una lámpara a nuestros pies que va a alumbrar mi camino, una palabra que va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, como dice la Escritura, y nos va a enseñar cómo resolver nuestros problemas, cómo salir adelante, cómo enfocarnos en esta vida y mirar solo el camino que trazó Jesús, para no irnos ni a derecha ni a izquierda, sino que caminar en ese camino que Él trazó y donde nos dejó su palabra para tomarla y guiarnos por ella. Quiero invitarte a que seas un lector bíblico. Quiero invitarte a que te alimentes espiritualmente a través de la palabra del Señor, porque muchas veces somos raquíticos espiritualmente, no tenemos fuerza, no tenemos ánimo, no queremos hacer nada. Muchas veces viene la irresponsabilidad, la inconstancia del por qué estamos a veces débiles, porque no nos alimentamos de la palabra del Señor. La palabra del Señor, la Biblia, la Escritura, es el alimento espiritual para aquel que cree en Jesús y para que tenga fortaleza y pueda decir: heme aquí, Señor, cuando suenen las trompetas. Te invito a creerle a Dios, te invito a leer esta palabra que es eficaz, esta palabra que penetra hasta los tuétanos, esta palabra que te quiere ministrar y te quiere enseñar y te quiere guiar por el camino correcto. Pon la Biblia en medio de tu familia, pon la Biblia en medio de tu hogar, pon la palabra de Dios en medio de todo lo que tengas que hacer, que esta palabra a través del Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, siempre compartiendo
Dosis de bendición junto al pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Si quieres escribirme, hazlo al WhatsApp más 569-9796-1491. Dios te bendice.